Tenemos en línea telefónica a nuestro primer invitado, al profesor Rafael Quirós, economista en petróleos, ensayista, profesor de petróleos en pre y posgrado de la FACES y de la Universidad Central de Venezuela, jefe de la Cátedra de Economía y Política Petrolera. Bienvenido, profesor, a Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Muy amable de su parte por esta llamada y, bueno, un saludo muy cordial a toda tu vasta audiencia. Bueno, profesor, acá nos trae un tema bien importante y es cómo está en este momento usted como especialista en el área petrolero, cómo se encuentra Venezuela en esta área. Bueno, en la parte petrolera, Venezuela viene cada vez más en minusvalía, por decir algo, pues. Es una producción petrolera que viene cayendo desde el año 2004 hasta nuestros días. Y a pesar de ser un país eminentemente petrolero, como todo el mundo sabe, no estamos ni siquiera produciendo los combustibles que requiere el mercado interno. Estoy refiriéndome, por supuesto, al parque automotor que lo integran 3.500.000 vehículos y no estamos satisfaciendo las necesidades, repito, del mercado doméstico, y Venezuela ha tenido que recurrir a importaciones de gasolina, de gasoil, de fuel oil, de jet fuel, etcétera, y de diésel también. Entonces, las circunstancias de la industria petrolera son bastante dramáticas. Tenemos una deuda que sobrepasa en estos momentos los 95.000 millones de dólares y aparte de eso, bueno, una escasa producción que se está llegando esta semana cercano a los 600.000 barriles diarios, y también en términos de capacidad de refinación, estamos refinando solo 85.000 barriles diarios. La situación es bastante dramática, por decir algo, y bueno, lamentablemente es una industria petrolera que ha marcado la pauta en los últimos 120 años en lo que la economía venezolana se refiere, tanto en cuanto ha representado y sigue representando más de 95 dólares por cada 100 que Venezuela recibe por concepto de exportaciones. En Venezuela todo se convirtió en petróleo. Y el petróleo lo convertimos en todo, menos, por supuesto, en seguridad, ni en educación, ni en infraestructura permanente, ni en términos, por así decirlo, de crecimiento económico permanente y de desarrollo económico sustentable. Nos encontramos con algo bien lamentable, profesor Quirós, ante esta situación que se viene presentando por este gobierno de facto, por este gobierno de Nicolás Maduro, un gobierno totalmente indolente, pero también vemos que la gasolina no está llegando, o sea, no existe la posibilidad de que ese agricultor pueda sacar sus productos. ¿Cómo ve usted la situación a nivel de esos agricultores que pierden su cosecha debido a que no tienen el diésel, no tienen la gasolina para poder transportarlos hasta la ciudad? Sí, bueno, una situación alarmante, por decir algo, ¿no? Y muy preocupante, porque el problema es que la maquinaria agrícola se mueve solo con diésel o gasoil, y cualquiera de los dos combustibles en estos momentos son escasos en el país. Esta semana, este fin de semana que viene o que entra, debería estar llegando un cargamento, un tanquero que viene del Medio Oriente, que trae combustible, trae diésel, trae gasoil,
y creo que Yeful también, pero el problema es que seguimos dependiendo de los países miembros de la OPEP, de nuestros amigos, seguimos dependiendo del exterior y de las bondades de quienes se puedan conmover de nuestra situación, y por supuesto eso es preocupante porque somos dependientes hoy en día, aún siendo petroleros, o siendo un país petrolero, somos dependientes de otros países, amigos o no amigos, amigos o miembros, mejor dicho, de la OPEP o fuera de la OPEP, pero seguimos dependiendo. Y el problema de los combustibles en Venezuela, a los efectos de satisfacer el mercado interno, es un problema que llegó definitivamente para quedarse. No habrá posibilidades de reconstruir, por decirlo así, en petróleo de Venezuela. No será posible levantar la producción petrolera y tampoco menos levantar la fase de la refinación si no hay una paz política en Venezuela, si no hay un viraje en lo que a política petrolera nos referimos, porque afortunadamente o lamentablemente el petróleo es política y la política es petróleo en Venezuela. Es un binomio indisoluble que van agarrados de la mano. Es una ecuación que no podemos descomponerla así tan fácilmente, y bueno, en esas circunstancias que nos encontramos, porque la crisis petrolera se refleja plenamente y es la culpable principal de lo que es la crisis económica. Y la crisis petrolera y económica desemboca en la crisis social. Y la crisis petrolera, la crisis económica y la crisis social, por supuesto, desemboca en ese gran gigante difícil dominar como es la crisis política. Entonces, bueno, ¿qué puedo decirle? Pues estamos en el peor de los mundos, diríamos. En algún momento afirmó, profesor, que en Venezuela existen más de 40 millones de barriles de gasolina, pero también resaltó que existen unas fallas en esa elaboración. Sí, claro, claro. La falla de la elaboración que es la gasolina. La gasolina no es otra cosa que un derivado del petróleo. Pero para usted convertir el petróleo en gasolina, en querosén, en fuel oil, en diésel, en gasoil, en lo que usted quiera, tiene que mantener el parque refinador activo, tiene que vigilar por él, tiene que hacer el mantenimiento permanente a esas refinerías. Lo que llaman los técnicos paradas de planta cada año, dependiendo de la clase y el tamaño de la refinería, si es una refinería de ligera conversión o de mediana conversión o de profunda conversión, requiere un mantenimiento de 15 días, de 20, 30 días y hasta de 45 días. El problema es que las refinerías en Venezuela, las 6 refinerías que integran el parque refinador venezolano, hay refinerías que tienen 3, 4 años sin mantenimiento. Entonces, en otras palabras, ha sido la falta de inversión, ahí ha sido la falta también, sobre todo, de mantenimiento, que no ha privado en la refinería venezolana. Entonces, vemos prácticamente una incapacidad para manejar en términos gerenciales y en términos técnicos, manejar la industria petrolera venezolana. Lamentablemente el gobierno, más allá, yo soy muy reacio a opinar en términos políticos y a hacer mis declaraciones referidas al tema petrolero. Soy reacio a combinarlo pues con elemento, con la materia política, porque mi tarea es netamente investigativa o de investigación en la Universidad Central de Venezuela, y entonces me dedico a eso, pero la verdad es que este es un gobierno, y aquí voy a salirme un poco de mi ámbito académico o petrolero netamente, pero un gobierno que ha dado unas demostraciones de una incompetencia
permanente y una incapacidad a toda prueba. Sobre todo, repito, para manejar la industria petrolera. No es posible que a más de 120 años de haber aparecido el petróleo en Venezuela, y además a más de 100 años de haberse iniciado la comercialización del petróleo venezolano, nosotros vayamos a retroceder como hemos retrocedido en los últimos 21 años, 22 años, a los niveles de producción de 1941, cuando estaba el general Isaías Medina Angarita. Es decir, a producir 540.000, 560.000, 580.000, bueno, algo que no pasa de 600 en todo caso, siendo un país con grandes reservas. No somos el país de más grandes reservas petroleras del mundo, ojo. Y permíteme repetirlo, porque es que esta es una mentira y un mito que se repite mucho en Venezuela, en Colombia y en todos los países latinoamericanos, de que Venezuela tiene el reservorio más grande y más gigante. Eso es uno de los mitos, por no decir de las mentiras a las cuales nos construyó el fenecido presidente Hugo Chávez Frías. Y eso no es así. Somos uno de los más grandes reservorios, pero no somos el más grande reservorio. Si lo clasificamos en términos de reservas probadas, estoy hablando de reservas probadas, nosotros somos el 8º o 9º país. Ojo, no es nada despreciable, ¿eh? No es nada despreciable, pero no elevemos a niveles paroxísticos lo que pudiéramos llamar la capacidad de producción o la capacidad de reservas o las glorias de la industria petrolera venezolana, porque eso no es así. Entonces, bueno, pero sin embargo, aún constituyendo uno de los más grandes reservorios, no es posible que Venezuela esté pasando por la difícil situación en que está pasando, por la cual se está atravesando, y que tengamos una empresa prácticamente de rodillas al capital petrolero internacional y pidiendo auxilio porque vengan las inversiones para poder reactivar la industria petrolera y poder iniciar nuevamente o ir a la reconstrucción del país. Es bueno que quede claro que esa reconstrucción del país, como la reconstrucción de la misma empresa petrolera, se dará desde los mismos ingresos petroleros. Eso que claro, Venezuela no tiene ningún otro elemento, ningún otro factor ni sector de la economía venezolana que pueda en forma destacable y consolidada poder levantar la economía venezolana o podamos ir a la reconstrucción del país, ni tampoco siquiera a la reconstrucción de la industria petrolera venezolana. Profesor, para finalizar, ¿tiene algo que ver, influye en que las sanciones hayan profundizado esta situación de la industria petrolera en Venezuela? Sí, por supuesto, por supuesto. Hay que ser serios y objetivos y reconocer, por supuesto, que las sanciones han profundizado el problema de la industria petrolera, el problema de petróleo en Venezuela. Ojo, atención, no quiere decir que las sanciones originaron los problemas. El problema de la caída, como lo dije al principio, la producción viene desde el 2004. Y el problema de la regeneración viene hace 6 años atrás, del 2014-2015. Y la crisis venezolana, no solamente de la industria, la crisis venezolana de la economía como tal, la crisis social viene mucho antes. Entonces, no fueron las sanciones las que originaron la crisis, eso que quede claro. Al contrario, las sanciones no le pusieron debido a que estamos en crisis y que el gobierno no busca soluciones factibles, políticas, además técnicas, profesionales para solucionar el problema. Entonces, las sanciones que se han llegado, por supuesto, desde enero del 2019, o sea, hace ya 2 años y medio, han profundizado, por supuesto, las heridas latentes o abiertas de la industria petrolera. Han profundizado, han coadyuvado un poco, pero, repito, sin
menoscabar y sin soslayar la importancia que tiene las sanciones dentro del negocio petrolero. Hay que reconocer, por supuesto, que sí han afectado y han profundizado aún más el dolor y la crisis que vive Petróleo de Venezuela hoy por hoy. ¿Cuál cree usted, profesor, ya en los últimos minutos, cuál cree usted que es esa solución a que se vuelva a tener la confianza en que se puede reconstruir a Venezuela y se puede reconstruir todo el aparato productivo? La clave de la solución está, le gusta a algunos venezolanos aceptarlo o no, pero la clave está en que se produzca un viraje, o podríamos llamarlo en otros términos, en el mejor sentido de la palabra, un quiebre en lo político, que es lo único que va a solucionar el problema petrolero o de la economía petrolera venezolana, el problema y el problema social. Si no solucionamos lo político, no se solucionará para nada ni la parte del elemento de la crisis económica, ni la social, ni tampoco el manejo y el desenvolvimiento de la industria petrolera venezolana. Eso es bueno que quede claro. Toda solución de lo petrolero, de lo económico, lo social, pasa por el crisol, por el meridiano de la política. Guste o no nos guste, a los que no hacemos política incluso, sino que nos dedicamos a la investigación, como dije antes, académica, con rigor científico, con disciplina, realmente académica, valga la redundancia, y entonces, bueno, saber que estamos, que eso está consciente, que estamos conscientes de eso y que eso es así. Repito, nos guste o no nos guste a los que no somos políticos, pero la crisis venezolana no se solucionará si no se soluciona primeramente, fundamentalmente, indispensable, el problema de la crisis política que atraviesa el país. Queremos agradecerle por participar en esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta. Que tenga una excelente tarde. Muchísimas gracias, Gabriela, muy amable de su parte, y bueno, estamos totalmente a tus órdenes.